el legendario, que es el último mundo que no revisamos ese día, y se parece mucho, mucho, mucho al mítico. ¿Y por qué se parece tanto? Porque el legendario se desprende del mundo mítico, ¿ya? ¿Cuál es el Real Maravilloso? El Real Maravilloso, después de este lo explico. ¿Ya? Después de este lo explico. Ya, el mundo legendario se desprende del mundo mítico y se desprenden ciertas historias o ciertos héroes que vienen de la mitología, ¿ya? Y se convierten en leyendas. Por eso generalmente se dice mitos y leyendas. Este relato va a ser por tradición oral, tradición anónima, va a pasar de persona en persona, y puede que se base en hechos históricos. Puede ser un hecho histórico que se exageró un poquito y terminó como legendario. Por ejemplo, la batalla de Troya. ¿Ya? ¿Les suena la batalla de Troya? Sí, ya. La batalla de Troya es un hecho histórico que se transforma en el mundo legendario cuando aparece este personaje que es Aquiles. Aquiles vendría siendo muy parecido a lo que era el Capitán América prácticamente dentro del ejército. O sea, era como un soldado que tenía super fuerza, era más veloz que el otro soldado. No tenía como superpoderes, pero era como el triple de cualquier hombre en cuanto a su fuerza y su agilidad y sus poderes. Obviamente nosotros sabemos que este personaje de Aquiles no pudo haber existido en la historia, que no pudo haber tenido estos poderes, que no se pudo haber enfrentado a 50 hombres a combo y haber ganado. Pero eso está dentro de la historia porque lo hacen parte del mundo legendario. ¿Por qué no es mítico? Porque Aquiles no explicaba ningún fenómeno natural con su existencia. Aquiles, si bien era un semidios, que venía de los dioses, él en sí no hacía nada que mantuviera el mundo girando, no hacía nada como importante en la existencia de las personas en el mundo. Si Aquiles hubiera dejado de existir, no pasaba nada, según los griegos. Si Poseidón dejaba de existir, los mares a lo mejor dejaban de existir junto con él, ¿cierto? Si Helios dejaba de mover el sol alrededor de la Tierra, nos quedábamos en una noche eterna, por decirlo así. Esos dioses que están atados a fenómenos naturales son míticos, y cuando son historias basadas en ciertas cosas de los dioses, o vienen poderes o seres mágicos, es legendario. ¿Cómo? ¿Legendario es el tradicional oral? Mira, tradicional oral es la forma en que el mundo legendario se transmitía, ya es una forma de transmisión. Pero eso es del mundo legendario. Claro. ¿Cierto? No, sí, pero ¿verdad? No, está bien. Y se basa en hechos históricos, como hechos históricos exagerados por mediante esa... La historia de La Llorona sería legendario. Claro, la historia de La Llorona es una leyenda, ya que no se puede explicar algo, pero no es algo como... Que nos quite el agua. Claro, también tenemos mucho aquí en el sur, las leyendas, tenemos el Trauco, el Caleuche, todas esas cosas que van saliendo ahí y que a lo mejor la gente no sabe explicar, pero no es algo que nos permite vivir, es una leyenda. ¿Ya? ¿También hay las leyendas arturianas de todo eso? ¿El rey Arturo? El rey Arturo es algo que podríamos poner, claro, es una leyenda, pero también puede ir dentro del mundo maravilloso, ¿ya? Podemos tenerlo entre los dos, porque en el Rey Arturo tenemos dragones en algunas partes de la historia, en otras no, entonces depende qué historia del Rey Arturo estemos leyendo, es el mundo que vamos a tener. Y como yo les había dicho, los mundos se pueden juntar entre ellos, entonces un mundo puede tener extractos de otros. ¿Ya? Con esto dicho, vamos a comenzar lo que es la clase de hoy. El mítico explica un fenómeno natural con algo sobrenatural. Adelante. Por ejemplo, piensa en el Maui de Moana, que decía, yo hice todo esto, yo hago que salga el viento para que los barcos puedan andar bien en el mar, yo fui el que sacó las islas desde el mar para que la gente pudiera vivir arriba, Maui se encarga de mantener el sol en el cielo más tiempo durante el día para que la gente pueda vivir mejor. Entonces Maui explica fenómenos naturales con su existencia. ¿Ya? Entonces el legendario representa grandes hazañas del hombre,
batallas, cosas importantes. Legendario, claro, las leyendas del rey Arturo, que también era él junto a sus caballeros, eran como superiores a todos los otros caballeros por ciertas cosas. Va a presentar personajes que son humanos, pero que son heroicos por alguna razón. Hércules, pensábamos en Hércules, que tenía súper fuerza, ¿cierto? Que también hizo un montón de hazañas que eran imposibles para cualquier humano. Empezó, se fue lo fresquito del día. Ya, con esto vamos a pasar a lo que es la clase de hoy. ¿Quedaron claros los mundos? ¿Sí? Si es que existía alguna duda en algún mundo. La clase del día de hoy va a ser entre clase de historia y clase de lenguaje. Toda la primera parte de la clase no necesito que se preocupen tanto de anotar las fechas, no necesito que se preocupen tanto de anotar los números que vamos a poner. Sin embargo, hay que poner atención de todas formas. ¿Y por qué va la clase entre historia y lenguaje? Porque nos vamos a situar en un apartado de la historia de la humanidad para explicar esta literatura, ya que es la literatura medieval. Y para que se entienda en qué apartado de la historia estamos, es necesario dar estas fechas para que puedan situarse como en una línea de tiempo imaginaria, una línea de tiempo mental. Cuando se llama, o cuando yo les digo Edad Media, ¿les viene alguna imagen mental de algo en la historia durante la Edad Media? Construcciones con piedra como castillo, ¿no? Sí. Herreros, muy bien. La rueda, la carretilla. ¿Algo? Acá armaduras de metal. Armaduras de metal, muy bien. Caballeros con armadura. Tenemos reyes, la edad feudal. Ejércitos luchando por la religión. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos mentalmente en la Edad Media. Si bien también podemos decir Robin Hood, Corazón Valiente, William Wallace, que han visto esas películas. La ambientación más o menos que había en Game of Thrones también es como ambientación de Edad Media. Hay que sacar los gigantes de hielo y los dragones, pero en general la ambientación de Game of Thrones es como de Edad Media. ¿Quién era William Wallace? William Wallace, ¿cómo te explico? Es un héroe de Irlanda, creo, de Irlanda, que lucha contra los ingleses en las batallas y los ayuda a obtener, no sé si la independencia, pero los ayuda a ganar varias batallas y se convierte en un héroe bastante grande de ellos. Pero eso es para Inglaterra e Irlanda. Nosotros estamos viendo Edad Media más tirado para España, que se relaciona más con nosotros por nuestro uso del lenguaje. Guerra, poder de la iglesia, sí, poder de la iglesia es algo... El oscurantismo también es algo que estuvo muy presente en la Edad Media y ahora vamos a explicar qué era el oscurantismo. Lo importante de la Edad Media en cuanto a fecha es que es de Escocia. Ah, sí, era escocés. Ya, es que deben saber que duró unos 1000 años. Estuvimos como 1000 años en esto que vamos a llamar Edad Media, del año 476 hasta el año 1553. Estos casi 1000 años que tuvimos de Edad Media, se viene con esto que mencionó su compañero, que es el oscurantismo. Eso quiere decir que durante este periodo no se avanzó mucho ni en ciencia ni en literatura. Estuvo la humanidad súper estancada. ¿Por qué estuvo estancada? Porque lo único que se hacía en estos tiempos era batallas, guerras y luchas por la religión. La religión llevaba a la Edad Media, era lo más importante que existía durante esta edad. Por lo tanto, cualquier cosa que fuera externa a la religión se veía como profana, se veía como hereje, y por lo tanto no se permitía ni avanzar en las ciencias, porque se podía decir que era satanismo o brujería,
ni avanzar en otros tipos de literatura que no fuera religiosa, porque se tomaba como que no era literatura importante. Por lo tanto, fueron 1000 años que estuvimos como perdidos en la historia casi. En España, nosotros vamos a decir que la Edad Media termina cuando descubren América. O sea, está el descubrimiento de América, que es un suceso súper importante, y la Edad Media en España comienza a terminar y comienza a cambiar todo lo que es la forma de vida y la forma de establecerse de estas personas. Poco a poco, ya es un cambio que se da súper lento, no es un cambio que descubrieron América y de repente se abrió la ciencia y ¿ya? Fue un cambio bastante lento para ellos. Sí, las brujas, o sea, cualquier cosa que no era de acuerdo a la religión o de acuerdo a un sacerdote podía ser tildado de brujería. Es importante saber también que la sociedad medieval era de manera feudal, ya se establecía de manera feudal. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos 3 estamentos que eran las 3 partes de esta pirámide, y cada parte era más importante que la otra, sí, pero a destajo. Y además, nosotros no podíamos, o estas personas no se podían mover dentro de la pirámide. No era como que ahora en estos tiempos nosotros nacemos en cierto estatus social, no sé, digamos clase baja, media baja, y poco a poco trabajando, o ya sea, no sé, casándose con una persona más rica, o encontrando un mejor puesto de trabajo, o poniendo un negocio, etcétera, etcétera, podemos subir de estatus social, ganar más dinero y seguir avanzando. Aquí está imposible. Ninguna opción. O sea, uno nacía campesino, y se iba a morir campesino, y los hijos iban a ser campesinos, y los nietos, y los bisnietos, y toda la familia que venía de ahí, iba a siempre ser campesina. Ya no había opción para mejorar este modo de vida. Lo mismo con los nobles, los monjes y el rey, que los reyes eran los más importantes en esta sociedad. La gente todo se lo respondía al rey, y él era quien tomaba las decisiones por todos. Y para mantener como la pureza, entre comillas, la pureza de sus relaciones como rey, se casaban entre la familia, o sea, entre los primos. Si no era con un rey de otro lugar, o alguien, un dueño de un castillo feudal de otro lugar, era con los primos, o a veces con los mismos tíos, o se hacían ahí esos como casamientos extraños entre ellos para mantener la pureza de la sangre, decían ellos, y mantener las líneas de mandato entre la familia. Con los nobles pasaba parecido, pero no era tan extremo, porque nobles habían mucho más que reyes, o sea, familias reales habían mucho menos. Los monjes no tenían descendencia, y los campesinos obviamente se morían bastante más rápido, y había una mayor cantidad, entonces no tenían que recurrir a esto de estar con su propia familia. Dentro de estos estamentos feudales comienzan a cambiar un poquito. Comienzan a cambiar un poquito cuando la Edad Media empieza a terminar. ¿Por qué cambia? Porque nacen los burgueses, ya nace esta nueva clase social que se llama la burguesía. Y con esta burguesía nacen los burgos, que son núcleos urbanos. Un núcleo urbano entendemos que era algo más grande que un pueblo, porque antes la concentración de personas se daba cerca del castillo, y habían pueblos pequeñitos por aquí, por acá, como esparcidos en el mapa, digamos así, pero eran chiquititos. Cuando empiezan a nacer estas burguesías, los burgueses son personas que eran de clase media, o nobles más como nobles más bajitos, y empiezan a comerciar, empiezan a ganar más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, o de clase baja que empieza a ganar dinero, y este dinero les permite comprar mejores ropas, tener mejores casas, adquirir sitios, y con esto se empiezan a juntar negocios, personas, muelles, y empiezan a convivir otras culturas, cosa que jamás había pasado durante la Edad Media. Los cristianos, los judíos, los musulmanes, a los principios de la Edad Media, cuando estábamos por el medio, jamás habrían estado en una misma pieza juntos, ¿ya? Porque un cristiano, cuando veía a un musulmán,
lo primero que pensaba en hacer era enterrarle una espada en el pecho, ¿ya? No saludarlo. Se mataban, pero como fuera, porque se odiaban mucho. ¿Y cuál era la razón de este odio? ¿Se imaginan por qué los cristianos, los judíos y los musulmanes se odiaban tanto? Por religión, ¿cierto? Tenían distintas religiones. Los cristianos, en realidad los cristianos como que odiaban a todos, o sea, odiaban a los judíos porque decían que los judíos habían maltratado a Jesús y le habían quitado la tierra prometida que era Jerusalén, y querían, sí, distintos tipos de visión sobre la religión, sí. Y querían recuperar Jerusalén, que era esta tierra santa, que les pertenecía a los cristianos, según ellos, bla. Y ¿Ah? En la cruzada de la última de los templarios, los arameos le permitieron tomarlo. Correcto, estuvo complicado ese. Ahora también tenemos a los musulmanes. Nuestros amigos los musulmanes tenían otros dioses. Además de todo, tenían un color de piel distinto que hacía todo peor para los cristianos. Y obviamente, como tenían otra religión y otro color de piel, merecían morir todos. Esa era la lógica medieval. Resolver conflictos de forma medieval, que se mueran. Matémoslo mejor. Entonces, terminando la Edad Media, así como cuando esto empieza a terminar, como yo les decía, cuando ya la gente como que se aburrió de esto, nacen los burgos, las clases sociales pueden cambiar de a poco, se empiezan a juntar las religiones, la gente empieza a cambiar literariamente porque empiezan a aprender otras cosas. Los musulmanes trajeron las matemáticas hacia los cristianos, además de otros colores de telas, porque ellos manejaban telas que los cristianos no conocían, y al hacer esto se empiezan a dar cuenta que se podía comerciar con otras religiones, se podía comerciar con otros tipos de personas, con otros países, y no solo se les podía enterrar una espada en el pecho. Al hacer esto, empieza a aprender. Ustedes saben que cuando nos juntamos con otras sociedades, cuando nos juntamos con otros tipos de personas, empezamos a aprender de esos otros tipos de personas, aprendemos nuevas culturas, a lo mejor nuevas canciones, nuevos tipos de escritura, y esto es lo que se creó al terminar la Edad Media. Este cuadro de acá, ¿qué me dicen aquí en el chat? Malditos cristianos medievales. Maldillo, sí. Los maldillos cristianos medievales odiaban a todos. La literatura en la Edad Media se viene a reflejar bien en este cuadro, ¿ya? Que tenemos nuestra sociedad, que como habíamos dicho era feudal, con esta pirámide, ¿cierto?, del rey, los nobles y los campesinos ya pero tirados en el suelo de la sociedad. Tenemos que era una sociedad teocéntrica. Teocéntrico quiere decir que tenía a Dios como el centro de todo. Dios era lo que mandaba, lo que ellos hacían, lo que ellos pensaban, lo que escribían, lo que decían, y a quienes mataban. Dios era el que mandaba todo. Y luego viene a ser un poco más pluricultural porque conviven todas estas religiones, todas estas sociedades distintas, y se empieza a absorber conocimiento de todos. Musulmanes, cristianos y judíos eran los que más se podían ver ahí conviviendo entre sí. La guerra y la religión eran las formas de vida, eran lo que más conocían ellos. Guerra, religión, muerte a los 30 años de viejo, guerra, religión. Esa era su vida. Luego está la literatura, que la literatura empieza ya cuando estábamos terminando la Edad Media. Recuerden que todo esto que vamos a hablar es cuando la Edad Media está por terminar, porque antes teníamos este oscurantismo de nada sucede sin que sea religión. Y los temas de esta literatura no eran muy variados al principio, o eran cosas heroicas que trataban sobre batallas, o sobre caballeros andantes que habían hecho algunas aventuras. Claro, aunque Don Quijote y Sancho Panza está ambientada en un tiempo cuando los caballeros ya no existían, ¿ya? Ese es un libro que se burla de todos estos libros de caballeros, porque Don Quijote se había vuelto loco tanto leer libros de caballería. No sé si conocen a Kick-Ass, si que han visto esa película. ¿Sí? Ya. ¿Conocen a Kick-Ass? ¿Sí? Kick-Ass es algo muy parecido a lo que pasa con Don Quijote, ya es como una reimaginación de ese libro antiguo. Nuestro amigo de Kick-Ass, tanto leer cosas de Marvel, tanto leer cosas de superhéroe, dijo, yo quiero salir a ser un superhéroe, y claro, salió a ser un superhéroe, y ¿qué pasó? Le sacaron
porque era un cabro como cualquier otro. Entonces si vas y te enfrentáis contra un montón de compadres que tienen cuchillo y palo, obviamente te va a ir mal. A Don Quijote le pasó lo mismo en el libro. O sea, lo primero que hace es enfrentarse a unos tipos que vio ahí, tratar de salvar a alguien, pero como era un viejo que no tenía ni una espada de verdad, ni armadura de verdad, de hecho el casco que tenía era una vasenica, también lo dejaron tirado en el suelo, medio quebrado, casi muerto. Igual que aquí As. Entonces por eso les digo que es como una reimaginación del Quijote. Los otros temas eran moralizantes o didácticos. Esto quiere decir que los cuentos o las historias tenían moralejas para tratar de enseñar a la gente formas de actuar, formas de vivir, ya tratar de dar oye, debes hacer esto, esta es la correcta forma de vivir en esta sociedad. Y además orientales, que eran los que se traían de otras partes del mundo. La transmisión de estos textos era de forma oral, era de forma anónima, porque al ser de forma oral y contarla a un tipo aquí, otro tipo allá, no se tenía idea quién era el primero que inventó esa historia, así que no tenían autor. Y además usaban mucho el verso. ¿Saben lo que es el verso? ¿No? Ya. ¿El verso? Una parte de un poema. Ya. Sí, el verso está relacionado con los poemas y es una línea. El verso nosotros lo podemos ver en la forma en la que está escrito un poema, ¿cierto? O una canción, si alguna vez han visto la letra de una canción. Es como que no es parejo hacia abajo. No es como cuando nosotros escribimos una tarea que está escrito en prosa, que se escribe normal. El verso está escrito un poquito más cortado. Por la terminación. Para que haga rima, o tratar de que haga rima. La expresión literaria, o cómo empieza a transmitirse la literatura en la Edad Media, es responsable de estas dos modalidades. O sea, estas dos modalidades son las responsables de que la literatura se transmita durante la Edad Media. Por un lado está la juglaría y por el otro lado está la clerecía. Uno está muy relacionado con la clase baja, con los campesinos, y el otro está un poco más relacionado con una clase más cerrada, ¿ya? No tanto con los nobles, pero sí con la gente de más dinero, de la religión, de los sacerdotes y de los monasterios. Primero vamos a hablar de los juglares, y su oficio se llama mester de juglaría. El mester de juglaría era el oficio que hacían nuestros amigos los juglares, y ellos en realidad hacían de todo. No solo contaban historias, sino que además eran bailarines, equilibristas, músicos, malabaristas. Son locos que se paran en los semáforos. Cantaban, sí, mira, era una mezcla entre el que se para en el semáforo y un mochilero, ¿ya? ¿Por qué? Porque los juglares, su modo de vida era ir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, expresando estas historias, contando cuentos, contándole cosas a la gente, estas cosas moralizantes, historias de héroes, y cómo lo hacían juntando dinero, cómo juntaban dinero con lo que les daba la gente por su arte, ¿no? Como un mochilero, y luego con ese dinero se podían ir a otra parte, a otra ciudad, o a otro pueblo. Entonces, ¿qué hacían nuestros amigos? Llegaban a un pueblo, llegaban a una ciudad cualquiera, y se iban a uno de los dos lugares donde más gente había, que era el mercado o las plazas públicas. Si había un mercado, empezaban, no sé, se subían en un cajón de naranjas, por ejemplo, y empezaban a llamar a la gente, la convocaban. Y, no sé, gente, vengan porque los juglares van a empezar a contar la historia del gran caballero Juanito, ¿ya? La gente empezaba a llegar, se hacía algo parecido a como cuando o antes estaban los músicos en la calle, ponían los instrumentos afuera de un local y la gente se empezaba a poner como en un círculo alrededor de ellos, o cuando está este tipo pintando con spray así los vinilos a veces, y está toda la gente como ahí, como mirando qué hace. Eso era lo que trataban de hacer los juglares. Luego empezaban con su arte, recitaban, cantaban, actuaban un poco, ¿cierto? Tiraban unos chistes por ahí, por acá, hacían malabares, lo que fuera, para luego estirar la mano o poner el sombrero y tratar de recoger algo de dinero que le diera a la gente. Mi intención no es molestar, solo hacer su vida que va a quedar. Claro, algo así.
Los juglares, sin embargo, recogían lo que fuera, un pedazo de pan, algo de comida, podía ser a lo mejor que les dieran una noche de alojamiento, lo que sea a ellos les servía para continuar su viaje o continuar esparciendo su arte. Estas composiciones se llamaban romances, las cosas que ellos cantaban o los cuentos que ellos contaban. Y no se llamaban romance porque fueran románticos, ya no tienen nada que ver a lo que nosotros entendemos como algo romántico. Romance se llamaban porque era la nueva lengua que estaba saliendo de este choque de culturas. El latín, que era una lengua difícil de usar, una lengua bastante, ¿cómo decirlo?, bastante para los más ricos, porque era complicada aprender latín correcto, empieza a evolucionar en este lengua romance, que de la lengua romance después vienen todas las lenguas que nosotros hablamos. No sé si hay alguno de ustedes que alguna vez se haya topado con un texto en portugués o en italiano, ¿sí? Y como que igual se entiende, aunque uno no sabe portugués, no sabe italiano, pero algo puede entender de esos textos. Es lo que idiofobia. ¿Ah? En el portugués dicen palabras parecidas a nosotros. Sí. ¿Nunca se han topado unos brasileños por ahí jugando? ¿Sí? Ya. Hablan parecido o tienen ciertas palabras que son súper parecidas a las palabras en español. Y es porque vienen de la misma base idiomática, vienen del mismo idioma madre. Y este idioma era el romance. Por eso estos cuentos se llamaban romances. Entonces el latín, que era la lengua principal, evoluciona al romance, y del romance vienen todas nuestras lenguas después. Ahora les voy a poner un pequeño video, un pequeño ejemplo para que vean más o menos lo que sería un juglar. Vamos a ver si estoy compartiendo audio. Estaba oyendo desde su palacio real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, y es la voz del conde Olinos, que por mí cantando está. Si es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar contigo le falta sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, la vida me ha de quitar. Guardias mandaba la reina y al conde Olinos buscar, que lo maten a lanzadas y echen su cuerpo a la mar. La infantina, con gran pena, no paraba de llorar. Él murió a la medianoche, ella los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar. A él como hijo de condes, 4 pasos más atrás. De ella nació un rosal al blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, ambos se van a juntar. La reina con gran envidia ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no paraba de llorar. De ella nació una cigüeña. ¿Qué pasa? Estamos en Extremadura. Del un cernical audaz, vuela el uno, vuela el otro, ambos se van a juntar. Conde Olino. ¿Dónde? Princesas, allá en lo alto, en el torreón. Miradlo. Conde Olino. Adiós. Princesa. Amaos, amaos y amaos. Adiós. Por toda la eternidad. Adiós. Ambos se van
a posar y el romance aquí acabar. Ya. Este fue un romance, una historia contada por un par de juglares. ¿Ya? Esto sería muy, muy parecido a lo que ustedes verían si vivieran en la Edad Media y de repente pillaran unos juglares en una plaza. Y la historia que nos cuentan ellos refleja muy bien la sociedad de la Edad Media. ¿Qué nos cuenta esta historia? Primero, que había un conde que le cantaba a la princesa en la ventana para tratar de conquistarla, ya porque ellos estaban enamorados. ¿Qué pasó? La reina le dijo a la princesa, oye, tú no te podís casar con el conde porque el conde no tiene sangre real, ya es de un estatus más bajo, es solamente un conde, es un noble. La princesa no aceptaba esto y el conde tampoco lo aceptaba, por lo tanto la reina no encontró nada mejor que hacer que usar la solución de problemas medievales y mandar que le enterraran una lanza en el pecho al conde, ¿cierto? Solucionando este problema, o matando al conde, nos cuentan que la historia se empieza a poner un poco más trágica, ¿ya? Y aquí empieza a venir lo que es un poco de mundo maravilloso dentro de las historias de los juglares. Como yo les dije que nuestros amigos eran un poco exagerados, tendían a ponerle mundo maravilloso a estas historias, tendían a ponerle un poco más de tragedia de lo que realmente era, para que las historias conectaran un poquito más con la gente. Cuando matan al conde nos cuentan que la princesa se muere de pena a las pocas horas, así como terrible, murió de pena. Al haber muerto de pena la princesa y el conde ya estar pero más que enterrado, la reina los manda obviamente a enterrar en un cementerio. La princesa mucho más alto porque tiene sangre real y el conde un poco más abajo. Aun cuando estaban muertos, de la tumba de la princesa nace un rosal. Y de la tumba del conde dicen que nace un espino, que se terminan juntando aún después de la muerte. ¿Ya? Y aquí nosotros empezamos a ver que nuestro amigo el juglar le está metiendo un poquito de mundo maravilloso a esto, porque obviamente las plantas no se van a estar juntando a pesar de que, o sea, si nuestros amigos están muertos, las plantas no se van a juntar. Pero al ver que las plantas estaban juntas aún después de la muerte de nuestros personajes, la reina nuevamente hace solución de problemas medievales y manda a cortar las dos plantas. Las plantas, al estar ya cortadas, nuestros amigos sin poder comunicarse aún después de muertos, nos dice el juglar que de la tumba de ella nació una cigüeña y de la tumba de él nace un cernícalo, que es otra ave. Y estas dos aves se van a volar juntas siempre por la eternidad, ya como para esparcir su amor y permanecer juntos siempre. Esto es como bien común de las historias de los juglares. Tenían harto romance también, eran bien trágicas, y dentro de todo tenían algo de magia, algo de exageración a lo que podría haber sido una historia real. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué venía esta exageración? Muchas veces es porque como las historias se traspasaban verbalmente de uno a otro, esta historia a lo mejor la escuchó un juglar en otro lado, se la escuchó a otro. Después otro juglar se la escuchó al de acá, otro juglar al de acá, al de acá, al de acá, y obviamente al estar reproduciendo una historia un montón de veces, las cosas van cambiando, y van cambiando poquito o van cambiando mucho. Entonces la historia que empezó de una forma no termina igual. Por eso van agregando ciertas exageraciones, van agregando ciertas cosas y van cambiando estas historias. Luego de nuestros amigos los juglares, que habíamos dicho que eran parte de la clase un poquito más baja, andaban siempre con los campesinos, andaban en los pueblos, metidos en los mercados, tenemos a los clérigos, tenemos a la parte de la clerecía, que era completamente distinto a los juglares. Eran los sacerdotes, ¿no? Claro, los clérigos eran sacerdotes, y su oficio se llamaba mester de clerecía. Estos amigos, como podemos ver aquí en la imagen, están leyendo y escribiendo. Y leer y escribir en estos tiempos, en los tiempos de la Edad Media, era algo súper raro. O sea, casi nadie sabía leer y escribir. Ni siquiera el rey sabía leer y escribir, porque el rey no necesitaba saber leer y escribir porque era el rey, lo tenía todo, mejor tenía un compadre que le leyera y le escribiera las cosas. Entonces,
los clérigos, además de aprender a leer y escribir, que era algo que no muchos sabían hacer, decidieron que los libros, que las cosas importantes que existían en la literatura, que no eran muchas, debían ser rescatadas. No, ellos pensaban que era un crimen que la literatura se perdiera para siempre. Y empezaron a hacer los libros. Y después vino la impresora. Así, pero mucho más adelante viene la imprenta. La imprenta, no la impresora. Después la impresora. Como en estos tiempos, claro, no existía ni la impresora, ni la imprenta, ni nada que pudiera duplicar una hoja completa, había que copiar el libro a mano. O sea, y estos eran libros gigantes de 800, 1000 páginas que nuestros amigos los clérigos se dedicaban a copiar página por página. Y no era una copia rápida, ya no era que escribieran al lote, que a veces le sale la letra fea, no. Era una letra muy especial, muy bien hecha, todo muy parejo. Estos libros tenían dibujos, y los dibujos pintados, muy adornados, le adornaban los bordes a todas las hojas. Algunos en la tapa los tejían con tela de oro, les ponían tinta con oro para que brillaran más, hacían dibujos en las letras principales, y dicen como los chismes todos le suman un poco, si eso hacían los juglares, iban sumándole un poquito a la historia. Entonces estos sacerdotes replicaban estos libros, ya sea porque el libro se estaba echando a perder, o porque el libro se estaba pudriendo, porque nuestros amigos en España no usaban papel como el papel que conocemos nosotros, porque no poseían ese tipo de papel. Y a los que tenían ese papel estaban más tirados para el lado de los egipcios, los musulmanes, ellos tenían un papel mucho mejor. El papel de acá era más tirado para el cuero de animal, papel menos trabajado. Por lo tanto, este papel se pudría, se echaba a perder y se rompía solo. Para evitar que los libros terminaran todos podridos en un instante, nuestros amigos los sacaban con mucho cuidado y los iban copiando uno a uno. Ellos no les permitían tocar estos libros a nadie que no fuera un sacerdote entrenado para tocar libros, ¿ya? Porque eran tan delicados que cualquier persona, si agarraba el libro, iba a terminar con el libro todo roto. Iba a ser como estos libros que uno se compra a veces en la calle, los lee una vez, va a la mitad del libro y termina con la hoja en el suelo. Era algo parecido, ¿ya? Porque no estaban ni bien pegados, estaban cosidos solamente, forrados con cuero de animal, entonces había que tener cierto cuidado. Y además de esto, ellos querían construir sus bibliotecas. Como los libros eran tan preciados y tan difíciles de conseguir, no había nadie que le prestara un libro a otro porque sí. Ya no era como ahora, no, te presto el libro, me lo pasáis después. Aquí para prestar sus libros ellos tenían que intercambiarlo con otros monasterios, porque solo los monasterios eran los que lograban tener acceso a los libros. Como los intercambiaban, decían, no sé, alguien llegaba a decirle al monasterio de Quillota que el monasterio de Nogales tenía una copia del libro de la Caperucita Roja, pero no tenían la copia del libro de Hansel y Gretel. Entonces, ¿qué hacía el monasterio de Quillota? Decía al monasterio de Nogales, oye, nosotros te pasamos nuestro libro, te hacemos una copia de este, tú haznos una copia del otro y los intercambian. Y así van creciendo las colecciones en los distintos monasterios y se lograban ir replicando los diferentes libros. Poco a poco esto va avanzando, va creciendo, y lo que sucede al principio es que nuestros amigos sacerdotes solo copiaban cosas religiosas. O sea, solo eran libros religiosos los que tenían metidos en sus estanterías. ¿Por qué? Porque, bueno, eran sacerdotes, y en ese tiempo la Edad Media importaba solo la religión, así que lo único que querían preservar era religión. ¿Qué sucede? Que a medida que avanza la Edad Media, de que está terminando, los sacerdotes también se dan cuenta de que existen otros tipos de literatura que también valen la pena preservar. Se dan cuenta que había un montón de historias que se estaban contando en las ciudades y que se iban a terminar perdiendo si solo seguían de boca en boca con los juglares. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a crear estos que se llaman romanceros. Los romanceros son colecciones de romances, colecciones de estas historias de los juglares, pero traspasadas a un medio físico, traspasadas a un libro. Y gracias a un romancero es que ahora podemos escuchar la historia del Conde Olinos, porque si hubiera seguido de boca en boca se habría terminado perdiendo, a lo mejor porque se murieron todos los juglares que se la sabían, o porque el último se le olvidó, ¿cierto? O porque se lo comió un oso, no sé. Pero si no hubiera estado escrito, habría sido casi imposible tenerla. ¿Mm? ¿Qué?
que cuando vas boca a boca, dice a todos a creer. Claro, o sea, eso pasaba y iba a seguir pasando y la historia iba a terminar cambiando mucho. Entonces, para evitar esto, seguramente un clérigo, un sacerdote le dijo a un juglar, oye, juglar Pedrito, por favor, ven acá al monasterio, te pasamos unas monedas de cobre por ahí y cuéntanos la historia del conde Olinos para escribirla. El juglar entonces le contaba la historia a los sacerdotes, y los sacerdotes la iban escribiendo y la guardaban en estos romanceros. Estas historias eran como súper simples en cuanto a la forma en la que estaban escritas o contadas. ¿Y por qué eran tan simples? Porque nuestros amigos los juglares se las debían saber de memoria. Y ellos conocían un montón de historias, entonces si las historias eran muy complicadas, se le iban a terminar olvidando. La estructura era en 3 partes. En 3 partes me refiero a que todo tenía la presentación, el clímax y el desenlace, como cualquier historia. Generalmente comenzaban en media res y dejaban un final abierto. In media res, ¿alguno conoce esa palabra? ¿Se acuerda de haberla escuchado? Yo no me acuerdo, pero no estoy seguro de lo que. Media res como la mitad, el clima. Ya, viene, sí, excelente, viene por ahí. Mira. Nosotros tenemos distintas formas de empezar a contar una historia. In media res es como comienza la historia del Conde Olinos con la mitad de nuestros personajes, la mitad de la vida de nuestros personajes. La historia ya comienza con estos personajes enamorados, ya están grandes, ¿cierto? Y la historia comienza desde ahí. Cuando la historia empieza del comienzo real, es como, no, sabéis que el Conde Olinos nació en este pueblo y conoció a la reina a la princesa al año de haber empezado a caminar, ¿cierto? Después se crecieron juntos en el colegio y así. Esa es una historia ab ovo, o sea, desde el huevo, desde el principio. Pero generalmente, como habría sido demasiado largo narrar algo así, y no les servía a nuestros juglares pararse 1 hora en una plaza a recitar porque se le iba a ir toda la gente, la historia comenzaba desde el medio, desde la parte interesante, desde la parte que ya les presentamos toda la historia de una a la gente. El estilo era bien dramático, como yo les dije, harto paralelismo, algunas anáforas. Paralelismo quiere decir que se juntaban las historias de los juglares. O sea, un juglar tenía hartas historias que él contaba y a veces las juntaba entre ellas. Algo parecido a lo que hace Marvel con las películas. ¿Es un papel como cantamos el himno nacional? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con eso? Profe, ¿eran los juglares? ¿Cómo se llamaban los sacerdotes? Clérigos, mester de clerecía. ¿Qué parte de la mitad? Sí, parte de la mitad. Pero el himno parte de la mitad por otra cosa. A ver, las películas de Marvel, si nosotros las conocemos y las han visto, pueden saber que ustedes pueden ver el Capitán América, después pueden ver, no sé, Pantera Negra, pueden ver otra película por acá, y al final cuando ven Avengers están como todos juntos en esa película, de otras. Lo mismo pasaba con la historia de los juglares. Ellos tenían la historia de un caballero por acá, la historia de otro romance por acá, y de repente puede que los del romance se encontraran con el caballero en otra historia. Como que cada juglar tenía su propio repertorio de historias que iba a juntar. Y los temas eran variados, históricos, fronterizos, noticieros, líricos, novelescos. Lo importante también de decir de nuestros amigos juglares es que a algunos les iba súper bien y a otros no les iba tan bien en la vida. Los juglares que vimos en el video es como el juglar promedio, ¿ya? Estaba vestido de forma bastante común, ¿cierto? Con una ropa súper humilde, tenían puesto como unas camisas, que era una camisa que se usaba mucho en ese tiempo, la polera que ¿ya? El color es el color blanco o negro, que es el color que más se usaba en la Edad Media, y así sería un juglar cualquiera, ¿ya? Habían otros que lograban vestirse así, como este de la imagen, que podían usar ropa un poco más ceñida al cuerpo, porque estaba hecha a su medida, podían usar ropa de colores, y era muy raro ver a alguien con ropa de colores en la Edad Media. ¿Se imaginan por qué? Porque gustaba más plata. Era carísimo, se parece a los bufones, ya. Los bufones vienen de por ahí del juglar, ¿ya? Pero el bufón se encarga de entretener solamente al rey, era como un empleado privado. ¿Por qué me parece
de los bardos. El bardo y el juglar son lo mismo, pero Uno se especializaba en los sí, o se conocen distintos por distintos lugares del mundo. ¿Ya? El nombre es diferente, pero lo que hacían era prácticamente lo mismo. El bardo cantaba un poco más, pero Era más de tocar instrumentos y más de esa forma. claro, tocaban instrumentos. ¿Por qué se vestían así estos compadres? O sea, los que le iba bien y que podían pagar algo de color, porque el color era difícil de conseguir, porque para teñir algo, no era como ahora que tenemos una selección de colores inmensa en las tiendas, hay ropa bastante barata por cualquier color. Antes, para teñir algo, dependiendo del color, variaba el precio. Por ejemplo, el morado había que fermentaban orina con algunas tintas de peces extraños que se capturaban en el mar y podían hacer como color morado. Y para eso tenían que estar casi un mes fermentando y juntando un montón de extractos del pez. Dificilísimo, por eso solo los reyes tenían morado. El rojo también era un color difícil que se hacía con bayas, pero había que hacer un montón y había que tratarla, entonces era cara la ropa de color. A nuestros amigos les iba mejor porque a lo mejor los contrató el rey para tocar en una fiesta, o porque un caballero les pagó para que siguieran a ese caballero, ya que eso se hacía mucho. Los caballeros querían ser, en esta época, tratados como estrellas de cine. Querían llegar a un pueblo, que la gente los reconociera por su nombre, a lo mejor por una insignia, les daban comida, les daban alojo, les llegaban mujeres. ¿Por qué? Por las historias que contaban los juglares. Un caballero podía contratar a un juglar para que contara historias de él y lo siguiera durante un viaje. Y le pagaban bastante bien porque los caballeros tendían a tener bastante dinero. Preguntan acá si un juglar privado sería como los primeros artistas. O sea, los juglares eran artistas. Un juglar privado simplemente sería un artista privado que tocaba solo para el rey. El juglar era un artista de por sí, aunque tocara en el pueblo. Entonces nuestro amigo que seguía al caballero se encargaba de seguirlo y exagerar todo lo que el caballero hiciera. Si el caballero Pedrito se dio cuenta que había un bebé, ¿ya? Y habían dos gatitos guagua que estaban por rasguñar al bebé pequeño humano, podía ir el caballero y sacaba a los gatitos guagua y los dejaba a un lado y tomaba el bebé y se lo pasaba a la mamá. ¿Qué iba a decir la historia del juglar? ¿Ya? Iba a decir, el valiente don caballero Pedrito, al ver que dos tigres estaban a punto de consumir un bebé humano, se sacó su armadura y a pecho descubierto, con el sol en la espalda, mató a los dos tigres con sus manos para salvar al bebé. ¿Ya? Mientras estaban en llamas los tigres, no sé, ahí le ponían más. Pero era una exageración a todo lo que hacían los caballeros. Entonces, si el caballero luchaba en una batalla contra dos personas y les ganaba, y a lo mejor estas personas estaban desarmadas, la historia iba a ser que el caballero se enfrentó contra 50 musulmanes de un ejército que estaban amenazando un pueblo y solo con su espada los mató a los 50. Y de repente llegó el caballo saltando y mató a otros 50 más. Y la gente se creía estas historias porque era parte de la entretención. Entonces, cuando reconocían al caballero de las historias que iba llegando al pueblo, lo alababan y lo trataban como una estrella de cine prácticamente. Y eso era lo que se buscaba con los juglares. Y los juglares que hacían más famosos o que se hacían famosos las canciones de esos juglares, les iba mejor porque otros caballeros querían que él cantara sus canciones. ¿Ya? ¿Se entiende por qué había esta definición también de dentro de los mismos juglares o de los mismos bardos? ¿Ya? Ahora, para terminar, si es que alcanzamos, anoten la pregunta, que va a ser una pregunta bastante simple. Quiero que escriban cuál es la diferencia entre la juglaría y la clerecía. Todas las diferencias que ustedes vean entre la juglaría y la clerecía. Entre la juglaría y la clerecía. ¿Hay diferencia? Entre la juglaría y la clerecía. En todo caso, la pregunta, ahí Sandy se la está anotando por el WhatsApp del curso y ahí va a quedar para que la memorice. ¿Está escrito? La tilde en juglaría. Ya, y con eso queda la clase de hoy. ¿Hay alguna duda?